El microchip termina siendo como ese agente que está intermediario entre el mundo de los ladrillos, el mundo físico, con el mundo de los bits, en donde ya se puede llevar a digital. Entonces el microchip termina siendo un componente fundamental en absolutamente todo. Y si el refrigerador tiene un sistema de control de temperatura, tiene un chip. Y bueno, ni hablar si se conecta a Internet. Entonces, por eso es que decimos que todos los caminos conducen al semiconductor, a la industria de semiconductores o los semiconductores, porque cualquier espacio que tenemos en nuestras vidas, pues prácticamente tiene un toque con algo en el mundo digital y cualquier desarrollo que tiene hoy en día la humanidad, pues pasa por sistemas digitales. Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Hoy cambiamos los roles y tendremos una conversación muy especial con el gestor de relaciones con clientes, que es Julián Cardona, y que además de trabajar en Scale, Julián cuenta con una vasta experiencia en la industria de los semiconductores, más de 15 años en esto. Julián, quiero empezar con una pregunta y esa pregunta tiene que ver con una industria que básicamente todas las tecnologías que están emergiendo se identifican con ella, los semiconductores. Y si hay unos protagonistas dentro de esa industria, hay dos compañías, ASML y Taiwan Semiconductors. ¿Por qué? Esa es una pregunta, Guillermo, un poco polémica, bastante interesante para el momento, dado que tiene que ver mucho con Taiwán y pues precisamente con su cercanía con China y el respaldo que tiene de Estados Unidos. Vámonos un poquito en la historia hacia atrás. Y es, ASML es una empresa que corre unos procesos muy complejos a la hora de producir los chips. Son básicamente los que producen toda la maquinaria con la cual se puede hacer realidad que un material con los que tenemos en la naturaleza, ahorita más adelante de pronto entramos más en detalles de esto, que es el silicio, puede llegar a precisamente tener un comportamiento electrónico en donde le damos vida a un chip. Pero sin la maquinaria que genera SML, es imposible que empresas como Intel, como Taiwan Semiconductors o como Samsung, pues puedan crear los chips, ¿vale? Entonces, remontándonos en el pasado, ASML recibió licencia de las empresas de semiconductoras americanas la posibilidad de crear la última tecnología y la última generación de estos sistemas que se basa en emisión de luz ultravioleta, pues la llaman Extreme Ultraviolet Lithography, que básicamente pues es todo este proceso. Hay una condición importantísima y es que cuando crean esta tecnología años después, en el gobierno de Trump, ASML tiene unas restricciones para poder compartir propiedad intelectual a diferentes países y una de las restricciones es que esa tecnología no puede llegar a China. Entonces, vamos a concretar qué es lo que pasa con esta maquinaria. Todos los chips más sofisticados que hoy en día tenemos en los computadores, tenemos en los centros de datos, tenemos en los teléfonos celulares, esos chips que permiten que muchísima capacidad de procesamiento, o sea, muchísimos datos, muchísima información, se pueda resolver en dispositivos pequeños de bajo consumo de energía. Eso es algo supremamente complejo y solo se puede hacer en estos aparatos que corren esta tecnología de Extreme Ultraviolet. Entonces, al solo tenerlo a SML y no poderlo vender a China, pues se concentra básicamente todas sus ventas en Intel, Samsung, Taiwan Semiconductors. Y si lo lleváramos a países, son empresas americana, surcoreana y taiwanesa. Entonces, China viene con un rezago en su propia generación local de semiconductores. Ellos tienen tecnologías que llevan décadas atrás para la fabricación de chips. Ellos pueden fabricar chips, pero chips muy básicos, no de tan alta capacidad como lo que puede hacer Taiwan Semiconductors, Intel o Samsung. Y pues esto obviamente tiene a China en una situación compleja en la que quieren acceder a la tecnología, buscan de mil maneras cómo poder llegar y cerrar esa brecha de tantos años de diferencia, pero pues que claramente por los temas regulatorios de comercio internacional, pues ASML puede no hacerlo y las licencias no lo permiten. Entonces ahí es donde se concentra en Taiwán ese problema. Una pregunta como para poner contexto, a ver si estoy entendiendo bien el proceso. Digamos, yo soy Apple y diseñáramos un chip. Tenemos un diseño de un chip en Apple. Esto se haría en Taiwan Semiconductors, pero para producir ese tipo de chips necesitan las máquinas de litografía de ASML. Más o menos así funcionaría la cadena de valor, Sí, o estoy equivocado. sí, sí, básicamente en un proceso de creación de un chip.
Digamos que desde que se tiene la idea hasta que el chip realmente está conectado en un circuito y cumple sus funciones, pues hay un componente de diseño. Entonces, por ejemplo, en este caso Apple es quien diseña el circuito. Apple es el que concibe y dice qué características quiere que cumpla el chip, bajo qué tecnologías lo quiere desarrollar. Ahí digamos que hay otras complejidades, cómo se estructuran los módulos internamente, etcétera. Después hay un proceso de manufactura y para la manufactura se necesita una maquinaria. Ese es el punto en esta cadena de valor del ejemplo que usted me pone con Apple, en donde se pone crítico en la situación con TSMC y ASML. Porque TSMC es el que realiza la manufactura, es el que tiene todo el complejo en la fábrica para llevar la idea y el diseño de Apple, llevarlo a la realidad a un chip, pero TSMC necesita la maquinaria de ASML para que ese chip cumpla con esas características. Pero para que tenga la mayor innovación tecnológica sea desarrollada con la tecnología de punta, pues solamente ASML tiene esa tecnología con el Extreme Ultraviolet. Y es cuando hablamos de chips de 5 nanómetros y que van a seguir haciéndose más pequeños. Y ahorita de pronto hacemos un recuento de esto. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Y aprovechemos para hablar un poquito de eso, porque eso es 5 nanómetros, pues uno queda como sin escala, no son las escalas que estamos familiarizados en la vida real. Entonces, chévere colocar una analogía. Vean, ¿qué es un semiconductor? ¿Qué es un microchip para mortales? O sea, hacen que yo sea un especialista. ¿Qué es un semiconductor? ¿Qué es un microchip? Sí, y ahorita retomamos el tema de los nanómetros porque eso suena siempre a miniaturización. Bueno, los semiconductores, pues básicamente para todos los que se acuerden de la tabla periódica de los elementos químicos cuando lo estudiaron en el colegio, pues hacen parte de uno de los tipos de materiales que existen. Hay diferentes, hay muchísimos realmente, pero los que más se usan en electrónica son el silicio, que es probablemente el que más hayan escuchado nuestros oyentes. Hay otro que es el germanio y hay otro que es el arsenio de galio. O sea, se los cuento como para que conecten como con esas épocas cuando estábamos en clases de química en la prepa o en la escuela pues se daba un poco esta información. Entonces, se descubrió en los años 50 que trabajando con estos materiales habían propiedades que según los cambios de condiciones físicas o químicas podría generar una reacción diferente este material. Básicamente que o permite pasar la energía eléctrica o la interrumpe. ¿Es conductor de energía eléctrica o es aislante? Entonces, para efectos se comporta como un cable, como el que todos conocemos, o pues simplemente como si fuera un pedazo de plástico en la mitad, ¿vale? Esto para la electrónica es fundamental porque si todos se acuerdan o si en algún momento lo han visto, pues siempre se habla que la electrónica digital son unos y ceros. Son como encendidos, pasa energía eléctrica, apagados, no pasa energía eléctrica, como encender y apagar un bombillo. Dependiendo de cómo se da ese comportamiento de encendidos o apagados, el ingeniero electrónico y digamos que los desarrolladores de la tecnología hacen uso de esas señales para generar lo que hoy en día conocemos como un computador, un teléfono. Digamos que obviamente estoy sobresimplificando todo este concepto. Pero volvamos ahí a encender y apagar. Entonces, dependiendo de las señales eléctricas que se envían en el circuito, como que estos interruptores tienen su comportamiento. Cuando agrupo muchísimos de estos interruptores, pues creo un sistema mucho más complejo como lo que podría llegar a ser un procesador, una memoria o una tarjeta de comunicaciones. Y aquí pongamos un concepto pues, que es súper relevante porque va a ser utilizado mucho cuando se habla de la tecnología de semiconductores, que es el transistor. A esto que le llamamos el interruptor o ese módulo pequeñito es el transistor. Entonces, con ese material que sería en el caso más común el silicio, se crean estos interruptores que los conocemos como los transistores y estos transistores se vuelven la pieza fundamental de cualquier sistema digital, de cualquier circuito integrado que vaya en un chip. En la medida que se puedan hacer los transistores más pequeñitos, significa que en un espacio no más grande que la uña de cualquiera de nuestros dedos, ahí caben billones de transistores.
y esto es como si fueran neuronas del cerebro. Imagínense que uno siempre como que conecta que el cerebro tiene mayor capacidad de almacenar de información, de procesar información, como que entre más neuronas tenga. Eso pasa con un procesador. Entre más transistores tenga, más pequeñitos sean, pues puede tener mayor capacidad de procesar información. Entonces, esa es la carrera tecnológica de la que estamos hablando. Es la posibilidad que tengan empresas desarrolladoras de tecnología de hacer microchips muy pequeños, con muchísima cantidad de transistores adentro, y entre más pequeñitos sean, pues mejor. Para que tengan una referencia, esto estamos hablando de escalas de nanómetros. Nanómetros es una mil millonésima de metro, lo cual es algo muy chiquitito, es más pequeño. El tamaño de un transistor hoy en día es más pequeño que un virus, inclusive los virus más pequeñitos que se conocen hoy en día en la humanidad, y pues llevarlo así como a escalas de cosas físicas que podemos conocer, es casi 10.000 veces más pequeño que el grosor del cabello humano. Entonces, un procesador hoy en día, como el que puede llevar un iPhone o un computador de última generación, puede tener del orden de los 10 billones de transistores adentro. Y esto pues obviamente genera un montón de soluciones como pues experimentar una videollamada en alta definición casi que en tiempo real entre dos países diferentes. Entonces, conectando toda esta historia de los semiconductores, de los materiales, cómo se convierten en chips, y para llegar a ese tamaño tan pequeño, ahí es donde volvemos a hablar de Taiwan Semiconductors y de ASML, en donde precisamente Taiwan Semiconductor recibe los diseños que le da Apple, que le da AMD, que le da Nvidia, los lleva a la fábrica, pero para realmente llegar a ese nivel de miniaturización como el que estamos hablando, de hacer transistores tan chiquititos, es donde entra SML. Es supremamente complejo porque ya se están como que ya se está empezando a entrar en conflicto las barreras de la física con la capacidad que tiene el ser humano de poder interactuar con ella, porque ya se está llegando a tamaños casi que de los espacios más pequeños de los átomos. Entonces ya empieza a ser una manipulación casi que atómica en la que pues ya la barrera física se empieza a poner compleja, y por eso pues estos sistemas son tan apetecidos. Por poner en una escala, entonces estamos hablando que la tecnología la última tecnología está del orden de 5 nanómetros. Un átomo en promedio tiene un radio de 0,32 nanómetros. O sea, estamos hablando que es como un pequeño arreglo de átomos. Estamos a ese nivel de ingeniería, es que es supremamente complejo. Sí, inclusive cuando uno ya lo mira hacia adentro y pues digamos que quiere estudiar un poco más, pues ya se habla casi que de electrones en movimiento, o sea, ya es un nivel en el que los ingenieros que están desarrollando este tipo de circuitos integrados, pues llega a unos niveles, pues ya, digamos que como que explota la mente, porque pues estamos acostumbrados a este mundo físico, y cuando ya se va al mundo de los bits, pues esos ya estamos hablando de tal cual de manipulación de átomos y de moléculas. Entonces ahí es donde de nuevo Taiwan Semiconductor y ASML son muy fuertes, y pues obviamente la industria también junto con Intel y con Samsung, que son los que tienen acceso a toda esta tecnología de última generación. Si estos chips no existieran, no tendríamos portátiles delgados sin ventiladores, no tendríamos teléfonos como los que hoy en día podemos llevar en la mano, que son supercomputadores con ese nivel de miniaturización, u obviamente centros de datos como los que hoy en día podemos disfrutar para tener sistemas de inteligencia artificial que están resolviendo problemas gigantescos. Sí, Juli, y digamos que ese es un tema súper clave de la Guerra Fría. Ya lo vimos con lo que pasó con los carros, que cuando existió este problema con la pandemia de disrupciones en las cadenas de valor de la industria de los chips, pues es que chips se necesitan, como tú dijiste, para el portátil, se necesita para la nevera, se necesita para un F-34 Raptor que Estados Unidos necesita en sus fuerzas militares. Entonces, si no hay Taiwan Semiconductor, si no hay ASML, básicamente se paraliza la manera como nosotros entendemos la economía hoy. Y algo importante para clarificar, y es que en este concepto pues, que se plantea de esa guerra fría tecnológica, pues al ser ASML como ese cuello de botella para que cualquiera pueda crear la tecnología de última generación, pues también hay que diferenciar un poco. Sistemas de generación de chips hay muchísimos, pero son muchos más, digamos, tecnológicamente mucho más atrasados. Entonces, probablemente una cafetera que se enciende y se apaga sola, pues tiene un chip, pero no va con estas tecnologías tan poderosas. Entonces, la competencia por ganar el Internet con el 5G, la competencia por tener los mejores sistemas de inteligencia artificial, la competencia por ganar el espacio, necesita estos chips de última generación, de cada vez menos nanómetros, cada vez más pequeñitos, cada vez más complejos, y ahí es donde empieza esta situación. Porque hacer un chip para un carro o para una nevera, digamos que China ya tiene acceso a esa tecnología, se hace con tecnologías anteriores, inclusive Japón tiene sistemas que le compiten a ASML en ese segmento, pero cuando ya se
super ultra última tecnología que la tienen Intel, Samsung y TSMC, solo lo pueden hacer con equipos de ASML. Me parece súper fascinante además porque si bien como que en términos de hardware, pues la evolución ha sido supremamente interesante, en términos de lógica, sigue siendo la lógica de los tubos de vacío, sigue siendo la lógica de la álgebra de Boole, de unos y ceros, y parece que hasta ahora estamos empezando a avanzar en otra lógica con los computadores cuánticos. Y lo irónico es que es precisamente esa la frontera que se está tocando. Ya a niveles de nanómetros, pues son las leyes de la mecánica cuántica, ya no es de la física tradicional. Súper interesante. Juli, pregunta sobre tu carrera. Hablemos un poquito de tu carrera. ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Por qué terminaste en el mundo de los semiconductores? Cuéntanos un poco. Bueno, es súper divertido porque es, creo yo, como de esas cosas que probablemente tenían que pasar, en el sentido que desde niño, desde que yo estaba en la escuela y en la secundaria, siempre estuve muy conectado con el tema de computador. Yo tuve computador relativamente joven, relativamente pequeño, y siempre me gustaban mucho los computadores, los videojuegos en computadores. Más, mientras todos mis amigos tenían Nintendo, Sega o tenían alguna otra consola, yo jugaba en computador. Entonces, bueno, digamos que eso fue algo muy interesante. Siempre tuve Intel, porque pues, digamos que ahorita ya vamos a llegar a que llegue a Intel. Y yo me acuerdo que en sus momentos tenía discusiones con mis amigos con los otros posibles procesadores que habían en el mercado. En uno de esos eran AMD y hablábamos del tema. En la universidad siempre me gustó más las tecnologías que estaban asociadas a Intel y estando en la universidad, Intel viene con los programas de reclutamiento a la universidad en Bogotá y pues bueno, ahí entró el programa de practicante, ahí hago mi carrera en Intel. Entonces fue muy bueno porque pues es como esa coincidencia en donde el gusto por la tecnología, por eso yo me formé como ingeniero electrónico, inclusive en toda mi carrera de ingeniería electrónica la dediqué y la enfoqué mucho a la arquitectura de procesadores, a todos los sistemas de memoria, a la arquitectura de cómo interconectar los diferentes bloques. Y bueno, entonces en Intel empiezo por la parte técnica, empiezo, y yo creo que eso es como los trabajos más gratificantes que he tenido, precisamente porque mi labor al principio y por muchos años fue la de lograr que fabricantes latinoamericanos de tecnología pudieran acceder a toda esta tecnología de punta de la que estamos hablando. Yo me sentaba con los dueños, con los ingenieros, con las personas que estaban tomando decisiones en las empresas latinoamericanas. Hay marcas en Latinoamérica, hay marcas de computadores, marcas de tabletas, marcas de teléfonos, marcas de servidores que utilizan tecnologías desarrolladas en Estados Unidos, en Asia o tecnología local, la integran. Brasil es un gran desarrollador de ese tipo de tecnologías e integra esas tecnologías dadas sus condiciones de mercado. Entonces, trabajar con estas empresas, presentarle las nuevas tecnologías que Intel estaba trayendo al mercado, a veces, muchas veces un año antes de que se presentaran al mercado, y hacer todo el desarrollo tecnológico que había detrás, porque cada cambio de generación de un procesador cambiaban las condiciones eléctricas, las condiciones de manejo de temperaturas, y eso no era fácil. No era fácil para la tecnología latinoamericana. Y así fue súper interesante por muchos años ese trabajo. También tuve la oportunidad de trabajar con gobiernos en Latinoamérica buscando la posibilidad de conectar la tecnología con las aulas de clase para que niños entre el kinder y los 12 años tuvieran la posibilidad de no de usar el computador como actividad, muchas veces como nos enseñaron de clase de informática. No, era para que los computadores se hicieran parte de su proceso educativo. Hoy en día parece normal, pero hace tal vez como 12 años, 13 años, pues eso era rarísimo. Entonces, eso estuvo súper interesante porque de México a la Patagonia, pues tuve que participar en todos esos procesos de introducción de tecnologías al aula de clases, desarrollo de sistemas de comunicaciones, desarrollo de software precisamente para que esto pasara. Y eso se conecta muy bien, pues con entender cómo funcionan los chips por dentro, porque es como una forma de cómo explotar al máximo la tecnología y poder conectar con los diferentes ecosistemas tecnológicos de los países para hacer crecer esto. Y ya al final, hace unos 3, 4, 5 años, pues ya me dediqué mucho fue a la parte de desarrollar mercado, de cómo ayudarle a la industria de venta de electrónica de consumo a hacer crecer el mercado para la venta de computadores y que cada vez más personas usaran en su vida diaria los computadores, entendieran el funcionamiento y le sacaran provecho a las tecnologías. Me acuerdo muy bien que una de las últimas tecnologías con las que trabajé fue precisamente la introducción de inteligencia artificial en los computadores. Hoy en día es muy normal ver en una llamada de Zoom que alguien tiene un background en su pantalla. En vez de que se vea el fondo de atrás de la habitación, se ve es un background. Eso pues se corre con sistemas de inteligencia artificial que hoy en día se hacen como
como muy fácil, pero pues que eso es algo que realmente lleva pocos años en el mercado. Entonces ese tipo de cosas eran muy divertidas. Pues a mí me entra mucha curiosidad, Juli, porque, digamos, hay unos ejemplos de desarrollo tecnológico de la mano de Intel en algunos países de la región, o sea, el caso de Costa Rica, el mismo caso de México, que realmente hay unas transferencias de tecnología supremamente interesantes que ojalá existieran en Colombia y existieran también, pues, en más desarrollo en Brasil y tal vez Chile. Cuéntanos un poquito, ¿tuviste alguna experiencia con Costa Rica, con Guadalajara, con esos centros de desarrollo? Sí, no, mucha. Inclusive Costa Rica, la primera vez que yo pisé el centro de ingeniería y de servicios de Costa Rica, no sé, tal vez que por ahí unos 17 años, tal vez, eso fue hace rato. Fue una cosa impresionante porque tuve la oportunidad de ver tal cual lo que se ve en esos videos, cuando uno se mete a YouTube a mirar empresas de semiconductores, de ver cómo movían los wafers, las obleas, que es donde se literalmente se imprimen las fotos, como las fotos, digamos que estoy sobresimplificando, pero como que se imprimen las fotos de los chips, pues ahí se hacía todo un proceso de manufactura muy interesante donde se llevaba la realidad del chip, pues tener la posibilidad de presenciar los laboratorios, toda la investigación que hacían latinoamericanos, habían muchos amigos colombianos trabajando en esos laboratorios precisamente pues porque necesitaban mucha calidad, conocimiento para analizar un chip, para poder revisar dónde puede haber un error, una falla, se necesitan microscopios electrónicos y todo eso se hacía ahí en Costa Rica, hacían análisis de fallos, análisis de cómo mejorar las eficiencias y eso pues obviamente en colaboración con muchos territorios. Y posteriormente Guadalajara, yo trabajé mucho tiempo con Guadalajara y estando aquí en México pues también tuve mucha cercanía, pues es impresionante, o sea, toda la cantidad de tecnología que se desarrolla por ingenieros mexicanos, principalmente pues hay mucho ingeniero de la zona del área de Jalisco, que es el estado donde está Guadalajara, y mucho desarrollo de mucha tecnología que tiene que ver con los chips, que tiene que ver con las memorias, pero que realmente como que explota todos los beneficios de la tecnología, pues se desarrolla en un centro como estos, precisamente es el Guadalajara Design Center, o sea, hacen un montón de soluciones, temas de inteligencia artificial, temas de encripción, temas de manejo de señales, por ejemplo, para entender sistemas de sonido, cómo procesarlos y sacarle el máximo provecho, es una locura. Entonces, sí, es algo que me emociona mucho contar porque realmente, pues que en Latinoamérica se desarrolle tecnologías y que una empresa como Intel invierta en un territorio como Costa Rica, como México, con talento local, pues eso es fascinante y pues digamos que muchos de los clientes y de las personas que han girado alrededor del ecosistema de Latinoamérica probablemente también han tenido acceso, pero pues es tecnología de punta, o sea, es tecnología de última generación y probablemente algo que desarrollan en Costa Rica o en Guadalajara termina siendo una pieza fundamental en algún producto que usamos a diario o en algún producto que puede ser muy famoso y fue hecho con participación de ingenieros latinoamericanos. Supremamente interesante. O sea, me quedo con muchos mensajes de esta conversación. Retomemos un poquito el tema de la Guerra Fría y nos vamos orientando otra vez a como oportunidades de inversión, porque definitivamente uno de nuestros mandamientos es invertir en cosas escasas y una de esas cosas escasas son los semiconductores, por lo que estamos viendo, por lo que estás describiendo y hablar un poquito más de eso. Cuando hablamos de eso, de todos los caminos conducen a los semiconductores, ¿por qué en particular? ¿Qué tecnologías ves que tengan mucha convergencia a los semiconductores? Muchísimas, muchísimas, Guille. Y yo creo que quiero hacer mucho énfasis en eso que acabas de decir de los chips parecen ser un bien escaso. Y es que tal vez son el dispositivo o la obra de ingeniería más compleja que hace el ser humano en el día. De repente, pues hay muchas obras de ingeniería muy complejas, pero es que el chip es un tema, es que ya se está entrando a competir con las leyes físicas para poder avanzar. Entonces, de ahí, pues salen muchas tecnologías muy importantes. O sea, toda la inteligencia artificial corre en grandes centros de datos, o sea, digamos que los sistemas así súper robustos. Eso necesita microchips, pero aquí hay otra cosa importante, y de pronto nos enfocamos, cuando uno habla mucho de Intel o hablamos de teléfonos, pues uno parece que habla solo del procesador, pero los chips se necesitan en muchas diferentes tareas en un proceso de un sistema digital. Todos los sistemas de comunicación necesitan chips especializados para comunicarse. El 5G, el 4G, el Wi-Fi, necesitan chips especiales para correr estos procesos. Todos los procesos de almacenamiento.
Cuando se hablan de discos de estado sólido, de SSDs, todos los centros de datos para ser eficientes necesitan discos que corren sobre semiconductores. Todos los sistemas de memoria. No sé si a veces uno dice, no, pues es que se quedó su computador sin RAM. Eso es fundamental, esos son otros tipos de chips. Entonces hay muchos tipos de chips, asimismo hay muchas empresas especializadas en los diferentes tipos de chips. O digamos que hoy hemos hablado mucho de TSMC, de Intel y de Samsung, están muy enfocados en procesadores, pero hay muchas otras empresas que tienen chips de sistemas gráficos, hay otras empresas que tienen chips para memorias, y bueno, y ahí digamos que hay como 20 grandes empresas en el mundo que es lo que tenemos mapeadas para temas de inversión en bolsa. Entonces, la inteligencia artificial, fundamental. Entonces, como decía, tener muchos chips. De ahí, por ejemplo, se desencadenan temas como que hemos hablado a veces de biotecnología, porque todo, si un sistema de inteligencia artificial es capaz de modelar alguna situación del mundo real, pues primero se modela, se corre en simulaciones antes de ir a tratar de hacerlo en el mundo físico. Las vacunas, por ejemplo, se modelan primero. Yo me acuerdo que cuando empezó todo este tema de la pandemia y empezaron a hablar de las posibles primeras vacunas, se hablaba que ya había pasado los modelos de inteligencia artificial para poder ya irse a hacer el trabajo con las moléculas biológicamente. Los robots, los sistemas autónomos, los vehículos autónomos, los vehículos eléctricos, todo eso lleva chips. No solamente en el sistema de entretenimiento, inclusive se dice que un Tesla, por ejemplo, es un centro de datos con ruedas. Más que ser un carro con un computador, es al revés, es un centro de datos que le ponen un motor y anda, porque todo es un sistema. No sé si alguna vez se han subido a un Tesla, pero básicamente tiene cámaras por todos lados, tiene sensores por todos lados, en tiempo real, en la pantalla central en tiempo real, está reconstruyendo todo el entorno. Uno a veces va ahí sentado, aquí en México hay una empresa de servicio público que son carros Teslas y pues uno va viendo cómo todo el entorno se va creando en tiempo real. Todo eso tiene semiconductores detrás. Las criptomonedas y el Web 3.0, toda esta innovación a nivel financiero, pues necesita chips, chips muy avanzados, chips muy veloces. Para cuando hemos hablado de temas de minería con Bitcoin, por ejemplo, utilizamos chips de muy alta capacidad de procesamiento, tarjetas gráficas de muy alto poder, precisamente porque están compitiendo entre ellos por resolver problemas complejos, primero para poderse ganar la posibilidad de trabajar en la red. Bueno, la computación personal, que inclusive va más allá del computador, el teléfono, pues ahorita tenemos muchos sensores, muchos dispositivos que podemos usar, lo que se conoce como los wearables. La del 5G, toda la comunicación. Y si nos ponemos un poco más locos, pues toda la carrera espacial, las energías renovables, la descarbonización de la atmósfera, todo, absolutamente todo necesita chips, porque todos son sensores, todos son sistemas que están tratando, es que el microchip termina siendo como ese agente que está intermediario entre el mundo de los ladrillos, el mundo físico, con el mundo de los bits, en donde ya se puede llevar a digital. Entonces el microchip termina siendo un componente fundamental en absolutamente todo. Y si el refrigerador tiene un sistema de control de temperatura, tiene un chip. Y bueno, ni hablar si se conecta a Internet. Entonces, por eso es que decimos que todos los caminos conducen al semiconductor, a la industria de semiconductores o los semiconductores, porque cualquier espacio que tenemos en nuestras vidas, pues prácticamente tiene un toque con algo en el mundo digital y cualquier desarrollo que tiene hoy en día la humanidad, pues pasa por sistemas digitales. Julián, la verdad, supremamente interesante esta entrevista. Yo creo que se tocaron varias aristas de la industria. Por supuesto, es un tema que merece pues más capítulos de podcast y pues esa es la idea, que traigamos más invitados en el sector para tener diferentes perspectivas y ciertos insights de personas que están dentro de la industria. Y pues muchas gracias, Julián. La verdad, nos orienta mucho tus palabras. No, Guillermo, muchas gracias y pues está también divertido estar de este lado de la conversación. Y pues básicamente yo creo que algo que es fundamental para la industria de semiconductores es, número uno, gran parte de todo lo que termina pasando cuando nosotros hablamos de esos términos de guerra fría tecnológica, pues están girando mucho alrededor de los semiconductores. Son una pieza fundamental en todos los procesos de crecimiento de la humanidad y los países están compitiendo por la generación de energía y por el desarrollo de tecnología de los semiconductores son fundamentales. Número dos, hay empresas muy específicas que empiezan a concentrar gran parte de la innovación tecnológica. Entonces, ahí voy a decir varias, como empresas como Intel, como Samsung, TSMC, ASML, Nvidia, pues termina siendo, por el tema de inteligencia artificial, termina siendo muy relevante. Y de último,
inclusive termina pasando que empresas como Microsoft, como Apple, que ya lo hace, como Google, pues ya están empezando a tener apetito por desarrollar sus sistemas personalizados para lo que ellos necesitan. Y esto pues se va a empezar a generar una dinámica en la industria de semiconductores muy fuerte porque pues va a empezar a generar otros tipos de negocios alrededor de esta tecnología. Entonces, creo yo que una frase con la que deberíamos quedarnos hoy es que definitivamente todos los caminos del desarrollo de la humanidad conducen a la industria de semiconductores y por eso pues para Scale es una gran área e industria a estar teniendo seguimiento y atención a ella. Bueno, Julián, pues muchas gracias. Yo creo que con esto concluimos este episodio y pues queremos dar un saludo a toda la comunidad que sigue creciendo. Súper bienvenidos la retroalimentación, temas que les interesen. Estamos muy abiertos a eso en nuestras cuentas, tanto de Instagram como de Twitter. Y pues un saludo a todos. Bueno, gracias y un saludo a toda nuestra audiencia. Hasta la próxima. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.